La nieve caía de lado esa mañana, como si el cielo mismo hubiera decidido empezar de nuevo, barriendo el mundo. Los caminos eran cintas blancas que se rizaban a través del bosque, y el viejo coche exhaló su último aliento 3 millas más allá del cartel del pueblo que ya nadie se molestaba en mantener. Mara se quedó sentada al volante por un largo momento, escuchando cómo el silencio se tragaba el sonido del motor. Su hija, Eve, dormía en el asiento trasero. Su pequeño cuerpo envuelto en capas de ropa de segunda mano, el aire empañándose suavemente alrededor de su boca. Mara la observó subir y desvanecerse. Una prueba de vida, frágil y obstinadamente rítmica. Había estado conduciendo sin un destino fijo, guiada más por la memoria que por un mapa. Lo único que le quedaba por buscar era un lugar que había visto una vez de niña, una mansión de piedra gris en una colina helada, medio oculta por pinos, abandonada incluso entonces. Recordaba haber pensado que parecía una casa que había olvidado la sensación del calor. Ahora pensó que tal vez eso las ponía en igualdad de condiciones. Eve se removió. «Mamá, ¿dónde estamos?» Mara sonrió. El tipo de sonrisa que oculta la preocupación. «En algún lugar donde podemos parar por un tiempo». Salieron, sus botas hundiéndose en la nieve que crujía como cristal roto. El viento empujaba sus abrigos con una impaciencia gélida. Más allá de la línea de árboles, la mansión se erguía tal como la recordaba, masiva, simétrica y silenciosa, con las ventanas oscuras y el tejado encorvado bajo el peso de décadas de inclemencias. El porche se hundía, como si estuviera cansado de esperar a que alguien regresara. «Es hermosa», susurró Eve, su aliento ascendiendo frente a su rostro como humo. Mara asintió. «Sí, lo es». Siguieron un sendero estrecho sepultado bajo el hielo y encontraron una puerta de servicio alrededor de la parte trasera. La manija giró, terca, pero no estaba cerrada con llave. Se abrió con un suspiro que pareció casi humano. Dentro, el aire era más frío que afuera, viciado, intocado. Sus pasos resonaron en una cocina con ollas de cobre colgantes verdosas por el tiempo. Una sola silla yacía de lado cerca de la ventana. La casa no estaba tanto arruinada como en pausa. Todo parecía haberse detenido a mitad de una frase. «¿Podemos quedarnos?», preguntó Eve. Mara dudó. Cada parte racional de ella decía que no, allanamiento de morada, riesgo, peligro. Pero la razón no las había mantenido con vida tanto tiempo. Pero la esperanza, a su manera pequeña y estúpida, lo había hecho. «Solo por esta noche», dijo. Exploraron habitación por habitación, guiadas por la linterna y el instinto. El papel tapiz se despegaba en tiras como páginas viejas. Una gran escalera se elevaba hacia las sombras. En una esquina, Mara encontró un viejo radiador debajo de una ventana tapiada y lo tocó. El metal, helado pero sólido. Siguió las tuberías con la luz hasta que desaparecieron en el suelo. Quizás, pensó. Si todavía hay una línea, todavía hay una oportunidad. Se instalaron en una pequeña habitación en el piso de arriba. Eve se acurrucó bajo los abrigos en una manta de polvo. Mara se sentó junto a la ventana, mirando la nieve hasta que se difuminó en un largo aliento blanco. La casa gimió ocasionalmente, la madera ajustándose al frío. Sonaba como si recordara haber estado viva. A la mañana siguiente, comenzó a explorar el sótano. Escalones estrechos, paredes que sudaban humedad. El rayo de su linterna atrapó una forma voluminosa. ¿La caldera? Se alzaba como un animal dormido. Su vientre de metal estaba veteado de óxido, pero permanecía intacto. Revisó el medidor. Vacío. El interruptor piloto parecía antiguo, pero no roto. «De acuerdo», susurró, su voz resonando. «Veamos si quieres funcionar». Afuera, encontró el medidor de gas enterrado bajo la nieve. La línea estaba taponada. La etiqueta descolorida. Su padre había sido un hombre de mantenimiento, antes de las luchas, antes de que dejara de atender las llamadas. Él le había enseñado que la mayoría de las cosas podían ser devueltas a la vida si les hablabas con suavidad. Quitó la nieve y giró la válvula un cuarto de pulgada. Nada explotó. Se alzó un siseo débil. Una tímida admisión de posibilidad. De vuelta en el sótano, encendió un fósforo.
La llama piloto se encendió, luego se asentó en un tembloroso fuego azul. La caldera tosió, el metal se contraía, se expandía, redescubriéndose. Un pulso recorrió las tuberías. Mara subió corriendo, con el corazón latiendo. Colocó la mano sobre el viejo radiador. Se estaba calentando lentamente, de verdad. «Eve», llamó. «Ven aquí». La niña corrió descalza hacia el pasillo. «¿Qué es ese sonido?» «Calor», dijo Mara, riendo a través de lágrimas que no había planeado derramar. «Es calor». Pasaron el resto del día limpiando, ella con una escoba, Eve con curiosidad. Abrieron las cortinas para que la luz tocara las paredes de nuevo. Mara lavó la mugre de las ventanas hasta que pudo ver el reflejo del bosque. Cuando el sol entró, la casa pareció sorprendida. Al anochecer, el aire era respirable, del tipo que lleva el olor del polvo descongelándose. Hirvieron agua para fideos en un hornillo de camping, el vapor se rizaba hacia el techo como incienso. Eve comió en silencio, demasiado cansada para conversar. «¿Crees que podremos arreglarla?», preguntó finalmente. Mara miró a su alrededor, los azulejos agrietados, los marcos inclinados, el techo que se combaba lo suficiente como para advertir sobre la paciencia de la gravedad. «Tal vez no todo», dijo, «pero lo suficiente». Pasaron 3 días. La nieve se ablandó hasta convertirse en aguanieve, luego se congeló de nuevo. Encontraron un ritmo: barrer, parchar, descansar, repetir. Eve reclamó una habitación con papel tapiz azul y pintó sobre las manchas de agua con pintura blanca sobrante de una lata oxidada en el sótano. Mara fregó el fregadero de la cocina hasta que el hierro brilló opaco, pero orgulloso. En la quinta mañana, una camioneta de correo se detuvo al final del camino de entrada. Un hombre salió, de barba gris, uniformado, con ojos amables. Estudió la casa, luego a la mujer en el porche, que sostenía un martillo como un arma. «No esperaba ver humo salir de este lugar», dijo. «¿Se están mudando?» «Solo nos mantenemos calientes», replicó Mara. Él asintió lentamente como si eso fuera suficiente. «Ha estado vacía desde que los Braztov fallecieron. La gente de por aquí la llama la casa congelada. Una pena verla pudrirse». «Ya no está congelada», dijo ella, con una media sonrisa en los labios. Él la miró por un largo momento, luego le entregó una pequeña llave de latón. «El buzón todavía funciona. Supongo que bien podrías tenerla». Ella la tomó, sorprendida. «Gracias». «Me llamo Ellis», dijo. «Conduzco esta ruta todos los días. Si necesitan algo, cualquier cosa, dejen una nota en el buzón». Esa noche, ella y Eve se sentaron junto al radiador de la cocina. La bombilla de arriba parpadeó, pero se mantuvo. El calor llegó a los bordes de la habitación como un apretón de manos cauteloso. Eve se apoyó en su hombro. «¿Crees que nos meteremos en problemas por quedarnos aquí?», preguntó. «Tal vez», dijo Mara suavemente. «Pero por una vez, preferiría estar abrigada y equivocada que fría y tener razón». Eve se rió, el sonido débil pero real. Mara sonrió en la oscuridad. «Duerme, cariño. Ya veremos qué quiere el mañana». El mañana quería progreso. Encontró pintura vieja en el sótano, rígida pero utilizable después de removerla. El color era extraño, a medio camino entre crema y amanecer. Pintó una pared de la cocina mientras Eve dibujaba soles y corazones en el polvo de las tablas del suelo. El olor llenó el aire, fuerte y vivo. «Se siente como si estuviera respirando de nuevo», dijo Eve. «Tal vez lo esté». A medida que pasaban los días, la casa comenzó a revelar sus secretos. Detrás de un armario roto, Mara encontró una pila de cartas atadas con una cinta descolorida. La caligrafía era elegante, frágil. Un sobre se despegó solo mientras ella lo recogía. Asterisco queridísima comenzaba. Asterisco el invierno no ha sido amable con nadie, pero la casa todavía guarda nuestras risas. Algún día, cuando el mundo se suavice, espero que alguien la encuentre y sepa que fuimos felices una vez. Mara leyó la línea 3 veces. Volvió a deslizar la carta con cuidado y repuso la cinta. Alguien había amado aquí. Esa fue razón suficiente para continuar. Esa noche, compartió la historia con Eve.
La gente solía escribir cartas solo para recordarse mutuamente que existían, dijo. Quizás podamos hacer eso, respondió Eve. Dejar cartas para quien venga después. Mara besó su frente. Tal vez lo haremos. Para la segunda semana, la casa se había convertido en suya. No legalmente, sino emocionalmente, que es la forma más profunda de posesión. Las habitaciones ya no resonaban. Zumbaban. El polvo comenzó a asentarse en las esquinas respetuosamente. El aire olía débilmente a pintura, jabón y papas horneándose en papel de aluminio sobre la estufa. Una noche, cuando la temperatura volvió a bajar de cero, un fuerte estallido resonó a través de las paredes. Una tubería había reventado en el pasillo. Mara corrió descalza, girando válvulas, envolviendo toallas, conteniendo la respiración hasta que la fuga se ralentizó. El agua se extendió por el suelo, congelándose a medida que se esparcía. Eve estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos. ¿Se rompió? Por ahora, dijo Mara, riendo débilmente. Todo se rompe antes de empezar a mejorar. Fregaron juntas hasta que el suelo brilló con la huella de su calvario. Después, se sentaron envueltas en mantas, observando cómo su aliento se desvanecía en el tenue calor que quedaba. Los párpados de Eve revolotearon. Mamá murmuró. Creo que le gustamos a esta casa. Mara miró el techo donde la condensación brillaba como pequeñas estrellas. Entonces démosle una razón para que lo haga. Una semana después, Ellis regresó con un termo de café en una caja de herramientas. Oí que has estado arreglando a la vieja bestia, dijo. ¿Intentándolo? Replicó Mara. Es terca. ¿Y quién no? Dijo con una sonrisa. ¿Te importa si le echo un vistazo a esa caldera? Juntos, convencieron a la máquina para que respirara con más suavidad, apretando válvulas y limpiando hollín. Cuando el calor se extendió uniformemente por las tuberías, Ellis se reclinó, satisfecho. Tienes buen toque, dijo. Tal vez esta casa solo necesitaba a alguien que no tuviera miedo de escucharla. Después de que se fue, Mara se quedó en la puerta, observando cómo la nieve caía más suave ahora, como si incluso el clima hubiera decidido ser gentil. La mansión, antes helada y vacía, irradiaba una vida sosegada. Eve estaba arriba, cantando suavemente para sí misma mientras arreglaba sus dibujos en la pared. La melodía descendía por el pasillo, ligera y sincera. Mara cerró los ojos. Por primera vez en años, no estaba huyendo, ni disculpándose, ni esperando permiso para existir. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La casa crujió a su alrededor, no en señal de protesta, sino de conversación. El calor sonó una vez en la tubería, estabilizándose. Afuera, el viento amainó. Adentro, el calor se extendía, paciente y completo. Exhaló larga y uniformemente y susurró a las paredes. Nos quedamos. La nieve se derritió en lenta confesión. Los tejados goteaban. Las canaletas despertaron con pequeños gemidos, como si estuvieran sorprendidas de seguir existiendo. El aire fuera de la mansión ya no tenía el mordisco de la advertencia. Olía débilmente a pino descongelado y barro, a la vida recordándose a sí misma. Mara se paró en el porche, el sol de la mañana tocando los bordes de su rostro. El vapor se elevaba de la vieja taza de café en sus manos. La taza tenía un desconchón con forma de media luna. La había encontrado en la despensa hace semanas, la había fregado hasta que dejó de oler a polvo. Detrás de ella, dentro de la casa, los pasos de Eve resonaron por el pasillo, más ligeros ahora, casi musicales. Te levantaste temprano, dijo su hija, frotándose los ojos. No dormí, respondió Mara suavemente. Demasiado silencio. Demasiado silencio es mejor que demasiado frío, dijo Eve, sonriendo con la sabiduría de 9 años y miles de millas de crecer demasiado rápido. Mara sonrió. Tienes razón. La casa se veía diferente ahora. Todavía se combaba por dentro, pero el tamaño había cambiado. Menos dolor, más gratitud. Las cortinas colgaban de nuevo. Una colcha remendada cubría el sofá. El olor a pan de la cocción de ayer todavía persistía, cálido incluso en la memoria.
Ellis había regresado 2 veces desde su primera visita, cada vez con alguna pequeña ofrenda, una bobina de alambre, una lata de pintura, historias sobre cómo los Braftov solían organizar cenas de Navidad para todo el condado. Este lugar siempre tuvo buen corazón, había dicho. Simplemente olvidó su latido por un tiempo. Mara le creyó. La mansión ya no se sentía embrujada. Se sentía esperando. La primera carta llegó a principios de marzo. Un sobre blanco y delgado dirigido al residente actual, propiedad Braftov. La caligrafía era anticuada, elegante. Dentro había una sola hoja de papel. Asterisco escuché que alguien ha regresado a la casa congelada. Mi nombre es Clara Broft. Crecí allí. Si es cierto, por favor permítame visitarla. Sin dirección, solo un número de teléfono escrito pulcramente en la parte inferior. Mara dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa, mirándola fijamente durante media tarde. La casa había pertenecido a alguien que deseaba verla de nuevo. Cuando finalmente llamó, una voz de mujer respondió. Frágil pero cálida. Lo encontraste, ¿verdad? Dijo Clara, como si hubiera estado esperando esta llamada toda su vida. Mi hija y yo solo nos estamos quedando por ahora, dijo Mara con cautela. No me importa, replicó Clara. Si la casa te dejó entrar, debe apreciarte. Nunca le gustó nadie que viniera por las razones equivocadas. Ese fin de semana, Clara llegó. Un coche plateado, lento subiendo el camino de entrada. Salió con un grueso abrigo verde y sosteniendo una pequeña caja de hojalata. Su pelo blanco estaba recogido con un broche con forma de hoja. Eve corrió a abrir la puerta antes de que Mara pudiera detenerla. Entre. Está calentito. Los ojos de Clara se suavizaron. Es la primera vez que escucho esas palabras sobre este lugar en 40 años. Le sirvieron té, servido en las tazas desiguales que habían sobrevivido al largo sueño de la casa. Clara se movió por las habitaciones con reverencia, sus dedos trazando pasamanos, marcos de puertas, bordes de papel tapiz, como si leyera braille de su pasado. Tenía 16 años cuando mis padres se fueron, dijo. Las tuberías se congelaron ese invierno. No podíamos pagar las reparaciones. Vendimos los muebles, empacamos lo que pudimos y nunca volvimos. Sonrió levemente. Nunca fue culpa de la casa. Simplemente dejamos de creer en ella. En el salón, colocó la caja de hojalata sobre el piano. Esto fue todo lo que salvé. Dentro había fotografías antiguas, rostros sepia, veranos en el huerto, una mesa de Navidad cargada de velas, y una foto de una niña pequeña de pie junto a una gran escalera sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Esa soy yo, dijo Clara. Solía esconderme bajo esa escalera durante las tormentas. Pensaba que la casa podía protegerme si escuchaba con suficiente atención. Eve ladeó la cabeza. Tal vez lo hizo. Todavía estás aquí. Clara se rió suavemente. Tal vez. Antes de irse, le entregó a Mara una escritura doblada y una pequeña llave de latón. El banco nunca la reclamó de vuelta, dijo. Impuestos pagados hasta el 97, luego olvidados. Considera esto un regalo. Ya no necesito paredes, pero tú sí. Mara se quedó mirando, sin palabras. No puedo aceptar. Ya lo hiciste, interrumpió Clara suavemente. Tú la mantuviste viva. Eso vale más que el dinero. Solo prométeme que la llenarás de gente de nuevo. Para abril, el camino se había descongelado lo suficiente para las visitas. La noticia se extendió discretamente, como hacen los buenos rumores. Ellis se lo dijo a una maestra del condado vecino que se lo contó a una trabajadora social que se lo dijo a una joven madre que intentaba escapar de una habitación de motel que no podía pagar. La primera noche, Mara abrió la puerta a extraños. Sus manos temblaban. Una mujer estaba allí sosteniendo a un bebé envuelto en un pañuelo viejo. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero firmes. Escuché que aquí hay calor, dijo. Lo hay, respondió Mara. Pase. Ella la guió a la cocina, le sirvió té, avivó la caldera hasta que los radiadores zumbaron más fuerte que el viento. Eve trajo mantas. La mujer se sentó junto al fuego y susurró. No pensé que existieran personas como usted. Mara sonrió suavemente.
¿Personas como yo? Personas que se quedan. Después de eso, vinieron otros. Un adolescente que había estado durmiendo en su camioneta. Un anciano cuyo techo de remolque se había derrumbado bajo la nieve. Una mujer embarazada que dijo que solo necesitaba una semana para respirar. Llegaban en silencio y se iban despacio. La mansión cambió con ellos. Los pasillos se llenaron de pasos y risas que ya no resonaban. La cocina se convirtió en un coro de tazas tintineando y conversaciones bajas. Mara colgó un pequeño cartel junto al porche, escrito a mano con la pintura que Eve mezcló. Asterisco la casa cálida. Todo el mundo merece una puerta que se abra. Clara volvió a visitarla ese verano. La casa estaba viva ahora. Ventanas abiertas, cortinas ondeando como pulmones. Caminó por las habitaciones sonriendo, con lágrimas en los ojos. Sabía que lo recordaría, dijo. En el comedor, largas tablas habían sido unidas para formar una mesa enorme. La gente se sentaba hombro con hombro, comiendo sopa, pan, papas del pequeño huerto que Mara y Eve habían plantado en el patio trasero. Eve saludó a Clara con la mano. Hoy cenamos 12, dijo con orgullo. ¿12? Repitió Clara, con los ojos brillantes. Cuando yo era joven, esta mesa nunca estuvo llena. Creo que estaba esperando esto. Se volvió hacia Mara. Has hecho lo que ninguno de nosotros pudo. Mara negó con la cabeza. Solo necesitaba un lugar donde quedarme. Clara sonrió. Eso es todo lo que cualquier hogar necesita, alguien que lo necesite de vuelta. Esa noche, después de que todos se fueron a la cama, Mara salió. El aire era cálido y pesado con el olor a lilas. Las ventanas brillaban con una suave luz amarilla. Cada una pequeña promesa cumplida. Miró hacia el cielo, sintió la brisa deslizarse contra su piel, y por primera vez desde que perdió todo, no sintió que estaba pidiendo tiempo prestado. Estaba viviéndolo. El otoño llegó suave ese año. Los árboles a lo largo del camino de entrada se tiñeron de oro temprano, y la mansión lució su reflejo con orgullo en sus ventanas limpias. Una mañana, llegó una carta dirigida simplemente a la casa cálida. Dentro había un cheque por $1,200 y una nota, asterisco por las noches que no me congelé. No me conoces, pero gracias. Asterisco la firma era solo un nombre de pila. Mara sostuvo la carta durante mucho tiempo antes de guardarla en una caja de hojalata sobre la repisa de la chimenea. Lo usaremos para el techo, le dijo a Eve. Eve, ahora más alta, asintió como una adulta. ¿Y tal vez cortinas para la trastienda? Sí, dijo Mara, sonriendo. ¿Cortinas? Llegaron más cartas. Pequeñas donaciones, notas de personas de paso. Una tenía una fotografía adjunta. 3 extraños de pie junto al porche sosteniendo tazas de café, sonriendo a la luz de la mañana. En el reverso, asterisco el hogar no es de donde eres. Es donde dejas de correr. Asterisco la casa comenzó a respirar de manera diferente, más ligera, más libre. Había pasado de ser un monumento congelado a un organismo vivo, y Mara sintió que ella cambiaba con él. Las líneas de su rostro se suavizaron. La pesadez en su pecho, antes una compañera constante, comenzó a disiparse. A fines de noviembre, la primera nieve regresó. Gruesos copos se deslizaron en silencio, borrando huellas, cubriendo el jardín con blanco perdón. La caldera zumbaba fuerte y constante. Dentro, el olor a canela llenaba el aire. Se estaban preparando para lo que Eve llamaba el cumpleaños de la casa. Un año desde que llegaron, un puñado de invitados se sentó alrededor del fuego. Ellis con su termo. Clara envuelta en un chal. La joven madre y su bebé, que ahora caminaba. El adolescente, que ahora trabajaba en la ciudad, pero seguía pasando por allí todas las semanas. Eve había colgado copos de nieve de papel por el techo. Todo el mundo tiene que pedir un deseo, declaró. Ellis levantó su taza. Deseo más manos para ayudar y menos razones para necesitarlas. Clara sonrió. Deseo paredes que nunca vuelvan a enfriarse. Mara miró el fuego, sus llamas reflejándose en el cristal de las viejas fotografías sobre la repisa. Pensó en los años que dejaba atrás, las pérdidas, las noches en el coche, el miedo que una vez se sintió permanente.
Luego pensó en la casa viva de nuevo porque ella se había negado a dejarla fría. Cuando fue su turno, dijo: «Deseo que todo el que encuentre este lugar se marche un poco más cálido de lo que llegó». El grupo levantó sus tazas. «Por el calor», dijeron al unísono. Esa noche, después de que los invitados se durmieron, Mara subió la escalera lentamente. En el rellano, se detuvo junto al vitral que habían descubierto meses atrás. La luz de la luna se vertía a través de él, pintando el pasillo de oro y azul. Pensó en su propia madre, en las discusiones, el silencio que había seguido, los años de ausencia. Respiró hondo y susurró: «Te perdono». Las palabras se sintieron extrañas, pero correctas. La casa pareció escuchar. En algún lugar profundo de las tuberías, un débil suspiro resonó, como metal exhalando. La puerta de Eve estaba entreabierta. Dentro, la niña dormía, rodeada de copos de nieve de papel y sueños. Mara se paró en el umbral, observándola, con el corazón lleno y en calma. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al mañana. En primavera, la casa cálida se convirtió en algo más que un rumor. Un periodista local escribió un artículo sobre la mansión olvidada convertida en refugio comunitario. Las donaciones siguieron, una pieza nueva para la caldera, un envío de mantas, incluso un generador de segunda mano. La gente comenzó a venir, no porque estuvieran perdidos, sino porque querían ayudar. Voluntarios pintaron paredes, parcharon el techo, construyeron una rampa en el porche para un huésped mayor. Plantaron hileras de tulipanes y frijoles en el jardín. Los niños jugaban a la pilla en el patio. La mansión que una vez había devorado la luz, ahora la reflejaba. Mara se paró en el porche una tarde, observando el atardecer desangrarse a través de las ramas. Eve estaba a su lado, el cabello volándole sobre la cara. «Es tan brillante», susurró la niña. Mara asintió. «Se supone que debe serlo». Vieron cómo el sol se hundía detrás de los árboles, dejando el cielo magullado de color. Dentro, la risa flotaba desde la cocina, alguien quemando tostadas, alguien contando una historia. «Mamá», dijo Eve después de un rato. «¿Crees que siempre se quedará así?» Mara se volvió hacia ella, le apartó un mechón de pelo de la frente. «Nada permanece igual, pero el calor real, tiene una manera de encontrar el camino de vuelta». Eve sonrió, apoyándose en ella. «Entonces seguiremos encontrándolo». Años después, la gente del pueblo todavía hablaría de ese invierno en que la casa congelada volvió a la vida. Les contarían a los recién llegados sobre la mujer que llegó sin nada más que su hija y un coche averiado, y cómo convirtió el vacío en refugio. Dirían que si pasas por la colina en una noche fría, puedes ver el resplandor de sus ventanas, constante, dorado, paciente. Y si te detienes a escuchar, oirás risas, pasos, tal vez el sonido de alguien tocando un viejo piano. Sus notas ligeramente desafinadas, pero llenas de corazón. Adentro, en la repisa sobre el fuego, la primera carta de Clara Broth todavía descansa en su marco junto a una fotografía de Mara y Eve. Debajo, con cuidado. Una caligrafía cuidada y artística adorna una placa que reza con sencillez: «La casa cálida, restaurada en 2024». Un recordatorio de que el calor humano es un derecho inalienable de todos. Cayó una tarde tranquila, mucho tiempo después de que la casa, ya saturada de nuevas anécdotas y de nuevas manos obreras, hubiera encontrado su ritmo. Mara se retiró sola al exterior. El aire se sentía fresco y la última luz del crepúsculo se estaba extinguiendo. A su espalda, el murmullo de las voces se oía suave, sereno, un sonido íntimo que se tejía con el propio aliento vital de la mansión. Caminó hasta el límite del porche, contemplando el jardín donde los azafranes, pequeños y tenaces, comenzaban a romper el suelo helado. Rememoró el día de su llegada, la nieve le llegaba hasta las rodillas, su corazón estaba tan vacío como el viento invernal. Ahora, la gratitud ascendía dentro de ella como el fervor implacable de una llama. El mundo no le había regalado demasiadas cosas, pero le había concedido este refugio, un techo que alguna vez estuvo congelado y ahora resplandecía con vida propia. Y una hija cuya fe se basaba no en la fortuna, sino en la resistencia de quedarse. Susurró a la penumbra: «Hemos logrado llegar a casa». Las ventanas respondieron al instante, inundándola de luz. La mansión, ya ni gélida ni olvidada,
Había cumplido su juramento, firme, vivaz y rebosante de calidez. Y por primera vez en una eternidad, la noche no parecía